Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a analizar un día más y vamos a resumir la etapa número 12 de este Giro de Italia. Un auténtico etapón, más propio de una clásica que no de una etapa del Giro de Italia. Ha sido una etapa impresionante, con muchísimos detalles, una auténtica persecución constante de distintos grupos en un recorrido muy exigente, con continuos subir y bajar muros, muchos más de los categorizados en el perfil, como veréis a continuación, y que ha acabado con la victoria de un clásico, de un corredor que lo merecía en este Giro de Italia y del que personalmente me alegro mucho. Julian Alaphilippe se ha llevado la victoria de una manera clarísima y muy merecida. Bien, pues empecemos analizando el recorrido. Como estaréis viendo en pantalla, se trata de un continuo subir y bajar de pequeñas cotas. Técnicamente solo hay 4 categorizadas como tal, pequeñas cotas, 4 puertos, pero en realidad, como digo, es un continuo subir y bajar muros. Y son muros porque son muy cortitos, pero con pendientes muy elevadas. Y la verdad es que los corredores se la han tomado de esta manera, ya que desde muy al principio ha habido una lucha muy intensa por formar la fuga. Y finalmente se ha conseguido formar en distintas fases. Se ha formado una fase inicial con una pequeña fuga a unos 150 kilómetros aproximadamente. A partir de ahí han ido saltando corredores hasta formar una fuga muy grande de unos 20-30 corredores aproximadamente, con gente muy importante, entre los que por supuesto estaba Julian Alaphilippe, pero también estaban Narváez, Pipo Ganna, Pozzovivo, es decir, muchos corredores que están en una zona de la tabla arriba, pero no entre los favoritos, y que por tanto les podían dejar mucho margen desde atrás. Y así ha acabado siendo, ya que a más de 100 kilómetros de meta ya se había conformado un dúo de cabeza formado por Julian Alaphilippe y Mirko Maestri del Polticometa, un grupo muy grande de más de 20 corredores que estaban intercalados entre la fuga y el pelotón, y un pelotón que estaba dejando hacer, que desde un principio se ha visto que iba a dejar que la fuga llegara, ya que iba tirado por el equipo Bahrain Victorious. El equipo UAE ni siquiera se ha molestado en tirar del carro, ya que esta etapa no era ningún problema para ellos, y ha sido principalmente el Bahrain Victorious el que ha llevado el peso del pelotón. Con el paso de los kilómetros, ese gran grupo fugado de más de 20 corredores se ha ido deshaciendo y al final se ha acabado consolidando un segundo grupo por detrás de la dupla que iban en cabeza, Alaphilippe Maestri, de 9 corredores, entre los cuales estaba Jonathan Narváez, y que han mantenido una distancia constante en torno a los 2 minutos, un poquito menos, minuto y medio de la cabeza. Por detrás el pelotón iba perdiendo cada vez más tiempo. A 60 kilómetros para meta, el dúo de cabeza iba en torno al minuto de diferencia con este segundo grupo de 9 corredores, a casi 3 minutos del tercer grupo que iba intercalado y a más de 6 minutos del pelotón, un pelotón que seguía tirado por el Bahrain Victorious. La tónica se ha ido manteniendo kilómetros más adelante y a 50 kilómetros la distancia era prácticamente la misma entre los distintos grupos. Como mucho, el tercer grupo, donde había muchos corredores, iba perdiendo distancia y cada vez tenía más cerca al pelotón. A 40 kilómetros de meta, el dúo Alaphilippe Maestri sacaba 1.45 aproximadamente con el segundo grupo de 9 corredores. Por detrás, el tercer grupo ya perdía más de 4 minutos con la cabeza y el pelotón estaba a unos 6 minutos. 10 kilómetros más adelante, a 30 para meta, el segundo grupo había recortado ligeramente la distancia con el dúo Alaphilippe Maestri. Por detrás, los corredores de ese tercer grupo grande iban siendo absorbidos poco a poco por el pelotón, que seguía manteniendo la misma distancia de en torno a los 6 minutos con la cabeza. A 20 kilómetros para meta, el segundo grupo perseguidor bajaba del minuto de distancia con el dúo de cabeza. Aún así, para ser 9 corredores, veíamos cómo bajaban la distancia poco a poco, y es que precisamente el hecho de ser tantos hacía que los relevos no fueran óptimos y no conseguían recortar la distancia. Por delante, Maestri y Alaphilippe estaban haciendo una auténtica etapa increíble, con un derroche de físico espectacular, dándose relevos constantemente, entendiéndose muy bien y andando mucho, porque la etapa estaba siendo muy rápida. Estaban teniendo medias por encima de los 47 kilómetros por hora. Por detrás, el pelotón seguía manteniendo la misma distancia, iba en su propia pelea con el Bahrain Victorious tirando de él.
Y ha sido a 11 kilómetros y medio en el último repecho duro donde Julian Alaphilippe ha apretado los dientes, se ha puesto de pie y ha conseguido sacar de rueda a Mirko Maestri. Se ha ido por delante para intentar alcanzar esa victoria que tanto se le estaba resistiendo en este Giro. El segundo grupo también, al llegar a este repecho fuerte, ha apretado. Hemos visto como los más fuertes eran Jonathan Narváez, eran Quentin Hermans y eran Valgren, y también lo aprovechaban para empezar a dejar corredores atrás. La distancia se había acortado a menos de 50 segundos. Y 1 kilómetro más adelante, a 10,5, ha llegado el punto más duro, un repecho de más del 20% de media de pendiente, donde Julian Alaphilippe lo ha dado todo, se ha retorcido encima de su bicicleta para conseguir mantener la distancia. Por detrás ha sido donde Jonathan Narváez y Quentin Hermans han conseguido sacar de rueda a todos los que quedaban todavía con ellos e irse y conformar un segundo grupo. También han conseguido adelantar en ese punto ya a Mirko Maestri y por tanto ya solo les quedaba por delante el corredor francés, un Julian Alaphilippe que estaba a unos 38 segundos aproximadamente. Por detrás, el pelotón estaba a más de 5 minutos en su propia pelea, pero no había grandes movimientos. Y a partir de ahí ha sido una contrarreloj. Julian Alaphilippe solo, bien colocado, tirando todo lo que daba. Por detrás, Jonathan Narváez y Quentin Hermans dándose relevos para intentar recortar la distancia con Julian, pero no lo han conseguido. Se han quedado mantenidos en esa distancia en torno a los 35-40 segundos. No ha habido manera de que les recortaran. Hay que tener en cuenta que aunque ellos eran dos, todos vienen en fugas desde hace más de 100 kilómetros. Todos vienen completamente tostados. Así que es muy normal que en realidad no fueran capaces de recortar esa distancia. Y así hemos llegado al último kilómetro, donde Lulu ha podido constatar que iba a ganar, que por fin iba a llevarse la victoria en este Giro de Italia, por fin iba a conseguir su primera victoria en casi un año en el pelotón World Tour, desde que lo consiguiera el año pasado en el Criterium del Dauphiné. Y por fin iba a conseguir, como digo, llevarse esta victoria que tanto ha buscado. Ha estado muy cerca ya en 2 etapas y hoy por fin ha conseguido imponerse en una etapa espectacular, muy dura, y una victoria muy merecida. Por detrás han entrado sprintando Jonathan Narváez segundo y Quentin Hermans tercero, que también han hecho un auténtico etapón. Se lo han merecido, han conseguido estar ahí adelante, también iban fugados desde hace muchos y muchos kilómetros y ha sido una gran posición. Jonathan Narváez sigue en su tónica, haciendo un Giro de Italia realmente bueno. Bien, pues si analizamos cómo ha quedado la clasificación de hoy, vemos lo siguiente. Julian Alaphilippe se ha llevado la victoria, seguido de Jonathan Narváez a 31 segundos y Quentin Hermans tercero a 32. Por detrás, Michael Valgren a 43 con el mismo tiempo que Cristian Scaroni. Y por detrás, en sexta posición, Matteo Trentin con el mismo tiempo que Simon Clark, Gilles Lemirs, Mirko Maestri y Benjamin Thomas. Y ya por detrás, Dion Smith y todo el pelotón encabezado por Rafa Almaica, que han entrado a más de 5.25. En cuanto a la general, pues no hemos tenido ningún tipo de cambio. Los que estaban en cabeza y que estaréis viendo en pantalla siguen ahí adelante. Esta etapa, como digo, ha sido muy calmada para el pelotón, aunque también han tenido momentos de sufrir, momentos de látigos, donde el viento ha entrado de lado, pero no, a nivel clasificatorio no ha habido ningún tipo de movimiento. Bien, pues vayamos al momento de análisis y por supuesto aquí hay que centrarse en Julian Alaphilippe, en el vencedor de la etapa de hoy, el muy merecido vencedor de la etapa de hoy. Ha sido a la tercera ha ido la vencida, ya en 2 etapas había quedado muy cerquita, había sido muy valiente. Estamos viendo a un Julian Alaphilippe con unas muy buenas piernas, con una condición física realmente buena y sobre todo muy agresivo. Se está intentando meter en todas las fugas que puede, esperando que la fuga llegue y esperando que sea suficiente para llevarse la victoria. Ya lo vimos en aquella victoria de Pelayo Sánchez, también en una etapa, en aquel caso la del Sterrato, ¿no? En aquella parecida a la Strade Bianche. Hoy al final se ha llevado la victoria en una etapa que parecía más una clásica. Así que está claro que Julian Alaphilippe se encuentra en muy buena condición física, en el que estas etapas duras le están sirviendo para imponer, en este caso, su físico. La verdad es que personalmente me alegro mucho de esta victoria de Julian Alaphilippe. Es una victoria, como digo, muy merecida, que corresponde al gran estado físico que trae y que espero que le sirva para coger confianza y cambiar esa dinámica negativa que traía, ¿no? Que se habían juntado pues las malas condiciones físicas y sobre todo el mal rollo que trae dentro del equipo, especialmente con Patrick Lefebvre.
Recordemos que este año es el último año de contrato que tiene Julian Alaphilippe en el Soudal Quick Step, así que a ver si esta victoria, así como el cambio de dinámica, le puede servir para, bueno, encontrar quizá ubicación en otro equipo que le permita volver a lucir, porque tiene 31 años, pero todavía tiene muchísimo que demostrar. El otro corredor al que también hay que mencionar un día más es Jonathan Narváez. Ha conseguido la segunda posición, finalmente no ha conseguido, se ha vuelto a quedar también muy cerquita, pero la verdad es que junto con Alaphilippe están siendo de los corredores más atacantes. Están siendo los corredores que realmente están viendo muy cerca esa posibilidad de llevarse diversas victorias, pero que bueno, por una razón o por otra no lo han conseguido. Narváez consiguió llevarse la primera victoria, hoy lo ha conseguido Lulu, pero están siempre muy cerquita. Lo que demuestran es que tienen un físico realmente bueno, que están muy motivados y esperemos que nos sigan dando espectáculo. Y por último me gustaría comentar a un equipo y es el Polti Cometa. La verdad es que el equipo italiano, porque al final es un equipo italiano, está siendo muy protagonista en este Giro de Italia, está aprovechando muy bien esta oportunidad que tiene de correr, lo estamos viendo con distintos corredores que etapa tras etapa, prácticamente siempre, en un momento u otro, están ahí adelante, se están dejando ver, no están consiguiendo acabar de rematar llevándose esa victoria, pero ya han estado muy cerquita en un par de ocasiones, y la verdad es que de un equipo pequeño es a lo que se le pide, es cuando viene una carrera como esta, cuando se le invita a una carrera como esta, como el Giro, que se dejen ver, que se metan en fugas y que sean agresivos. Así que la verdad es que están haciendo un gran trabajo y espero que consigan al final acabar llevándose esa victoria de etapa que ya han conseguido en giros anteriores. En cuanto a la lucha en el pelotón, esto la verdad es que lo vamos a comentar mañana, ¿de acuerdo? Mañana vamos a comentar estas dos etapas que no he comentado anteriormente porque, bueno, tampoco ha pasado gran cosa y no haremos un resumen como tal, sino que lo englobaremos todo en un análisis más profundo en lo que está pasando entre Tadej Pogačar y el UAE y el resto del pelotón, que me parece bastante interesante y bastante absurdo a la vez, la polémica esta que se ha creado, y aprovecharemos que mañana es una etapa tranquila para comentarlo todo. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor dadle un fuerte like y compartidlo. Si queréis apoyar el canal, queréis apoyar mi contenido, por favor suscribíos si es que no lo estáis. Por mi parte, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, pero nos vemos mañana con los resúmenes de las etapas que faltaban y ese análisis de esta polémica que digo que está habiendo entre el comportamiento o la manera de interpretar la carrera de Tadej Pogačar y el UAE y el resto del pelotón. Hasta entonces me despido. ¡Adiós!